a grabar la clase. Me estaba olvidando de eso, así que el registro también de esta clase. Bueno, y voy a compartir pantalla para retomar un poco el presi que habíamos estado trabajando en la clase anterior. No vamos a ver de nuevo el video sobre las deportistas de alto rendimiento que habíamos trabajado la semana pasada, porque ya, bueno, ya está en el video de la clase anterior, así que quienes no hayan podido estar presentes pueden consultarlo ahí. Un poco la idea de ese video era que fuera un disparador para tener una pequeña charla entre nosotros, un debate para ver en qué específicamente se materializan esas desigualdades de género, ¿sí? Antes de adentrarnos al desarrollo teórico de los autores de la bibliografía. Bueno, comparto pantalla. Bueno, como les decía recién, estamos con el texto de Angélica Ordóñez, que básicamente está estructurado en 3 ejes, ¿sí? Por un lado, la historia... ¿Lo pueden ver bien ahí, chicos, a la pantalla, al presi? Sí, profe. Sí, Perfecto. Sí, profe. Si quieren que me detengan en algún punto o tienen alguna consulta, ustedes vayan frenándome, ¿sí? Bueno, el texto está estructurado en torno a 3 cuestiones. Por un lado, ella habla un poco de la historia de la práctica deportiva, haciendo foco, ¿no?, en la perspectiva de género. Como yo les comentaba en la clase anterior, esto ya hemos estado viendo un poco en la unidad 1, solo que ahora en la unidad 4 los lentes que nos ponemos son los lentes que nos da la perspectiva de género, ¿sí? En la unidad 1 lo habíamos visto muy por encima. Así que bueno, en cuanto a la historia, es un poco revisar lo que ya hemos visto y profundizarlo, pero no hay, digamos, nada nuevo con respecto a lo que hemos estado viendo en el cursado de la materia. Lo que sí agregamos ahora en esta unidad específicamente son lo que se refiere a los enfoques teóricos que la autora retoma y que están como alimentados desde la sociología del deporte. Esto también a ustedes les va a servir como base para el año que viene, cuando tengan la materia sociología del deporte, ¿sí? Van a retomar varias cuestiones que hemos visto en esta materia, que es la correlativa, digamos. Y también lo que nos aporta específicamente esta unidad es repensar un poco el papel de los medios de comunicación y ahí el lugar del periodismo deportivo, ¿sí? Que es algo, bueno, me parece que central para la formación de ustedes. Vamos un poco con el primero de estos ejes, que es la historia de la práctica deportiva. La autora empieza primero diferenciando en qué consiste el concepto o la categoría género y la diferencia que tiene con la categoría sexo, ¿sí? Habíamos visto en la clase pasada que el sexo está vinculado a cuestiones biológicas con las que nacemos, ¿no?, hombre o mujer, y mientras que el género está referido a una construcción social, ¿sí?, que se aprende y se transmite a través del contacto con otros, en la socialización, ¿sí? Y que tiene que ver con los roles, como dice acá, las expectativas, imaginarios y actitudes que se le asignan a lo femenino o a lo masculino dentro de la sociedad, ¿sí? Esta diferencia entre género y sexo es importante tenerla en cuenta porque justamente es la base de todo el planteo que hace la autora. ¿Sí? Se dice que a lo largo de la historia se separó la experiencia deportiva de hombres y mujeres, ¿sí? Y se ha separado esta experiencia deportiva utilizando como base justificaciones referidas a las diferencias biológicas y
como base también a estos roles socialmente atribuidos tanto mujeres como hombres. ¿Sí? Entonces, bueno, la segunda de estas ideas importantes es que a partir de las construcciones que cada sociedad ha hecho sobre lo masculino y lo femenino, la práctica deportiva se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Y acá me interesa resaltar esto de construcción que hace cada sociedad, ¿sí? Porque no es algo que esté dado naturalmente, son construcciones que se contextualizan en un periodo histórico determinado y en una sociedad determinada. Nosotros específicamente nos vamos a centrar en estos orígenes que tuvo en Inglaterra, en el periodo victoriano, que también ya lo vimos en la unidad 1 cuando veíamos Inglaterra en el contexto de la revolución industrial, cómo eso es el entorno sociocultural y económico que propicia, ¿no?, esto del deporte moderno reglado, profesionalizado, y cómo se va internacionalizando hasta tomar las magnitudes de espectáculo de masas que tiene al día de hoy. Bueno, en este sentido dice Angélica Ordóñez que el deporte está ligado a estereotipos de lo que una mujer y un hombre pueden o no pueden realizar con su cuerpo, ¿sí? Bueno, y acá me interesa detenerme un poco, voy a dejar de compartir, y les pregunto a ustedes, ¿a qué creen que se refiere esta palabra estereotipo? O sea, vimos por un lado que tenemos la idea o el concepto de sexo basado en características biológicas y la idea de género, ambas vinculadas a su vez a la construcción de estereotipos. No sé si saben a qué se refiere esta palabra estereotipo, si pueden mencionar algún ejemplo de algún estereotipo de género, cuál es el estereotipo de mujer que predomina actualmente, o el estereotipo de hombre que predomina actualmente. Pero por el lado de la belleza, no sé a qué se referirá él por el lado del deporte, pero por el lado de la belleza es como la mujer delgada, esbelta, eh, y me parece que por el lado del hombre también es de la misma forma, un hombre muy marcado, con músculos y ese tipo de cosas. Es como la imagen modelo de una persona, el estereotipo, es como la persona tipo. Perfecto, perfecto, la autora. ¿Alguien más que quiera complementar, Yo agregar en, algo? yo en cuanto al estereotipo deportivo, por lo que entiendo, debe ser ligado al deporte que más puede practicar la mujer, el deporte que tiene que hacer la mujer, como el hockey o el vóley, que son deportes más ligados a la mujer, y hasta el fútbol en Estados Unidos, que está más ligado a la mujer también. No sé si va por ahí. Bien, sí, sí, también va por ahí, porque por supuesto que estos estereotipos van van a desembocar en determinadas prácticas deportivas que van a poder realizar a lo largo del tiempo las mujeres y algunas prácticas que no, sobre todo no muy anclado en esto que decía Lautaro recién de eh, la imagen de la mujer fundamentada también en cuestiones estéticas, de belleza, en cómo a veces una práctica deportiva modifica determinados patrones culturales de lo que se considera armónico, bello, lindo, ¿no? Bueno, un poco también el video que vimos la semana pasada nos adelantaba esto, ¿no? Cuando una de las chicas contaba que, bueno, sobre todo en los ámbitos del alto rendimiento, determinados deportes como el rugby femenino, por ejemplo, eh, está atravesado por un prejuicio social, ¿no?, en cuanto al impacto y la construcción de esos cuerpos. ¿Alguien más que quiera decir algo con respecto a estos estereotipos? Bueno, vamos a pasar entonces acá a otra diapositiva. No sé si lo ven, que habla de estereotipos de género, o si sigo en la misma de recién. No, sí se ve, profe. ¿Sí? ¿Estereotipos de género se ve? Bueno, bárbaro.
Bueno, quiero que veamos un poquito, si bien esto no está en el texto de Angélica Ordóñez, sí me interesa que todos sepamos en qué consiste los estereotipos de género, ¿sí? Porque también es un concepto como muy abstracto, que si bien está ahora eh, muy conversado en los medios de comunicación, a veces nos remite a un lugar común que no es del todo precisa no es del todo precisa la definición, ¿sí? Entonces, como para no dar nada por supuesto, me interesaba, eh, bueno, reflexionar un poco en torno a este concepto, porque es central para el planteo que hace la autora en su visión de las desigualdades de género, o sea, cómo están atravesadas estas desigualdades de género en el deporte por medio de los estereotipos, ¿sí? A ver. Acá, significado. El significado de los estereotipos. Yo acá traje una placa de una publicación de la Subcomisión de Género de San Lorenzo de Almagro, que dice que son los estereotipos de género. Si son opiniones o prejuicios generalizados que asignan a las personas atributos, categorías o funciones específicas únicamente por su pertenencia al grupo social masculino o femenino, ¿sí? O sea, fíjense que está hablando en términos de opiniones o prejuicios generalizados, ¿sí? Que se basan en esta construcción de lo que se supone que tiene que hacer un hombre y lo que se supone que tiene que hacer una mujer. Por eso recién les decía que no dejan de ser construcciones que se han hecho en un momento dado, en una sociedad dada, y que se pueden ir modificando con el tiempo, ¿sí? Bueno, algunos estereotipos ligados a los hombres, es lo que recién contaban un poco ustedes, que son biológicamente superiores, física y mentalmente, que pueden ser agresivos y dominantes, que son activos, dinámicos, que son poco afectuosos, inexpresivos, frívolos, y acá no de esta idea también va asociada esa frase de que los hombres no lloran, por ejemplo, que son valientes, independientes, que no necesitan ayuda, que son más controlados en sus sentimientos, en sus impulsos, ¿no? Que tienen aptitudes para el trabajo físico, que son objetivos y racionales, que son más capaces para actividades numéricas, que son autosuficientes y autoeficientes, que son libres para desenvolverse en el ámbito público, o sea, la vida social, laboral, profesional, y su sexualidad está destinada al placer, ¿sí? O sea, son todos estereotipos generales que no están enmarcados en el deporte, pero como son generales, impregnan toda la vida social y cultural, ¿sí? Entonces, por eso van a tener mucha influencia en la práctica deportiva, así como en un montón de otras áreas sociales. Ay, Dios, por ahí. Bueno, y con respecto a las mujeres, los estereotipos más comunes suelen ser los opuestos, ¿sí? Que son biológicamente inferiores, física y mentalmente, que deben ser pasivas y sumisas, que son calmadas y estáticas, afectuosas, emotivas y cálidas, temerosas, dependientes, ¿no? Que necesitan el apoyo masculino, ansiosas, alteradas, que tienen aptitudes para el trabajo manual, que son subjetivas e irracionales, que son más capaces para actividades relacionadas con las letras, que necesitan ayuda y apoyo masculino, que están limitadas al espacio privado, a la vida doméstica, y su sexualidad está destinada a la reproducción, ¿sí? Sobre todo estos últimos dos ítems son los que van a atravesar fuertemente la práctica deportiva, ¿sí? A lo largo de la historia, y es en lo que esta autora va a hacer hincapié, cómo los hombres han estado destinados al espacio público, y dentro de ese espacio público a la vida política, por ejemplo, a la vida laboral y a la práctica deportiva,
mientras que las mujeres el espacio exclusivo ha sido el de la vida doméstica, ¿sí? Bueno, y la sexualidad vinculada a esto ha estado destinada a la reproducción, a ser esposas y madres, ¿sí? Bueno. Y junto con estos estereotipos en el sentido de prejuicios, como veíamos recién, y opiniones generalizadas, van asociados a algunos roles que deben cumplir hombres y mujeres, ¿sí? Los roles de género hacen referencia al conjunto de normas sociales y de comportamientos apropiadas para los hombres y las mujeres de un grupo o sistema social dado, en función de la construcción social que se tenga de la masculinidad, la femineidad y la expresión pública de la identidad de género, ¿sí? Bueno, quizá les parece un poco complicada esta idea. Es básicamente que, ligado a estos estereotipos de cómo es o cómo debe ser una mujer y un hombre, se le asocian algunos roles, ¿sí? O sea, los comportamientos y las cosas que deben hacer hombres y mujeres. Y acá les quería mostrar un videito muy cortito, pero para pensar un poco esto de los roles de género y de cómo se han ido construyendo a lo largo de la historia y cómo al día de hoy siguen teniendo un peso muy importante. Y que, bueno, una de las ideas de ver esto en esta unidad del programa en la materia es justamente empezar a desnaturalizar, a cuestionarnos un poco estas ideas en torno a lo masculino, a lo femenino y a las prácticas deportivas que se desprenden de esto, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver brevemente este video. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuanto más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, un poco esto que les decía recién, ¿no? El video cuestiona estos roles vinculados al género, por eso la pregunta final es ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores planchando, lavando, cambiando pañales? Como para tirar ahí, ¿no? Un poco la reflexión y el debate, que son, bueno, ideas que, por suerte, en el último tiempo han ido tomando luz pública y se han ido discutiendo bastante, ¿no? Así que, bueno, no me interesa hacer mucho más hincapié que eso, ¿no? Que quede un poco clara la idea de que son construcciones sociales, ¿sí?
Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Con este tema de los Sí, profe. estereotipos, ¿sí? Bien. Entonces vamos a continuar con la otra, con la otra pantalla, que es justamente a lo que trae el texto de Angélica Ordóñez. Ahora lo están viendo bien, ¿no? A la primera de las presentaciones. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ya habíamos visto esto de la diferencia conceptual entre género y sexo, que es, bueno, una diferencia que se establece sobre todo en las ciencias sociales. Yo les decía al principio de la materia que justamente deporte, cultura y sociedad es una materia que se nutre de aportes teóricos y conceptuales que vienen de las ciencias sociales, las ciencias de la cultura, como por ejemplo la sociología, la antropología, y que no están centradas o atravesadas por una mirada del periodismo específicamente, ¿sí? Como otras materias que ustedes tienen o van a tener muy específicas en la carrera. Por eso este texto, sobre todo, es un texto que retoma muchos conceptos que vienen de la sociología. Bueno, entre esos, bueno, esto, la idea del género, el sexo y los estereotipos de género asociados a roles, a su vez. La clase pasada habíamos empezado a ver el tema de la historia de la inferioridad física de las mujeres, también como una construcción histórica y social, ¿sí? Habíamos visto que en Inglaterra, en el periodo victoriano, cuando empiezan a surgir en las escuelas públicas las prácticas deportivas y en los clubes de caballeros, cómo se va ahí estableciendo específicamente la práctica deportiva como una práctica masculina vinculada a determinadas características, ¿no? Como dice acá la presentación, donde predominaba una concepción de la masculinidad que celebraba la competitividad, la rudeza, la dominación física. En contraste, la participación de las mujeres en las actividades físicas y deportivas estaba menos desarrollada y constituía un vivo debate en cuanto al tipo y volumen de actividad que podía convenir a su supuesta naturaleza más delicada, ¿sí? Bueno, acá en esta idea podemos ver lo que recién conversamos en cuanto a los estereotipos, ¿no? O sea, esta concepción de la masculinidad vinculada al deporte en términos de rudeza, de dominación, de fuerza física, ¿sí? En contraste con las mujeres que se supone, ¿no?, que tienen una naturaleza mucho más suave, delicada. Bueno, y las mujeres tenían una función muy concreta dentro de la familia, esto que yo les decía recién, en el ámbito privado, y estaban obligadas a mantenerse frágiles y elegantes, alejándose de las capacidades propias de una deportista, que es la fuerza, la resistencia, la independencia y la actividad. Bueno, de esta idea que surge en Inglaterra en el periodo victoriano, va a derivar en el mito de la fragilidad física y en determinados tipos de participación deportiva, ¿sí? Con respecto al mito de la inferioridad física, los victorianos usaban explicaciones biológicas para justificar desigualdades, ¿sí? Esta es la esencia del reduccionismo biológico, dice la autora. O sea, ideas biológicas, o sea, ideas en cuanto a las características físicas, tanto de hombres como mujeres, que se van a usar para construir ideas sociales sobre el género y para defender desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito del deporte. O sea, acá está haciendo jugar, ¿no?, este concepto de sexo, que es un concepto en términos biológicos, que nacemos con rasgos en cuanto a genitalidad, por ejemplo, que nos vinculan al ser mujer y al ser hombre, y a rasgos también
físico como volumen corporal, muscular, etc., esas diferencias se van a usar justamente para crear ideas sobre características que deben tener las mujeres y los hombres. Entonces así se fueron estableciendo prescripciones muy concretas respecto a los deportes aptos para las mujeres. ¿Sí? Estas prescripciones tienen que ver con los deportes que debe realizar una mujer y que puede realizar y los que no. Por ejemplo, la finalidad del ejercicio debía ser educativa y terapéutica, y la ejecución de los mismos estaba rodeada de un extremo puritanismo. O sea, acá queda por fuera el deporte en términos de competencia, por ejemplo, ¿sí? Era por si teníamos que hacer alguna rehabilitación, ¿no? En ese sentido, lo terapéutico, o educativa, ¿sí? En el contexto de la escuela primaria, por ejemplo, que era en esa época el nivel de educación al que podían acceder las mujeres. Y que después a lo largo del tiempo también se ha mantenido eso, ¿no? Es recién en el siglo XX donde empieza la transformación más radical, a mediados del siglo XX, ¿sí? Bueno, entonces a partir de estas construcciones se promovió, como dice acá en la flechita, se promovió un concepto de la naturaleza femenina como inherentemente débil y enfermiza, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en la época de las abuelas de ustedes, bisabuelas de ustedes, cuando una mujer menstruaba se decía está enferma, ¿sí? Bueno, acá se puede ver también, se puede palpar un poco esto de cómo cómo se fue construyendo esta idea de la naturaleza femenina como en términos de enfermedad. Y también de esto surge el mito de la fragilidad física de las mujeres, que justamente cuando, por ejemplo, están menstruando, se supone que tienen menos fuerza, es cuando están más locas, más sensibles, que se ponen histéricas, ¿sí? Entonces, bueno, el mito de la fragilidad física de las mujeres es una herencia de esta ideología y será la base de la diferenciación del deporte según el género. Vamos avanzando. Bueno, y vamos al otro punto que es la participación deportiva femenina. Bueno, a inicios del siglo XX, la participación de las mujeres en el deporte va a tener varios giros. Lo que veníamos viendo recién era la Inglaterra victoriana, que es, bueno, en el contexto en el que surgen los deportes siglo XVIII y XIX, ahora pasamos al XX, ¿sí? En el siglo XX ya va a haber cambios. Los ejercicios son cada vez más energéticos y son transmitidos como parte del currículo educativo. La mayor participación femenina coincide con la lucha legal, política y civil de estas en Europa y Estados Unidos, y la práctica deportiva femenina va a aumentar con el paso del tiempo, pero esta sigue siendo mínima en relación a la participación deportiva masculina, ¿sí? O sea, si bien hay avances y hay conquistas, sigue habiendo mucha desigualdad, ¿sí? En términos de esa participación y en las modalidades en que se va a estar dando esa participación. O sea, acá también me interesa que ustedes vean cómo el deporte, que es algo que veíamos en la unidad 1, cómo el deporte es un fenómeno social y cultural, ¿sí? Por eso va asociada esta transformación que se hace en términos de género, va asociada a un montón de conquistas y luchas que van dando las mujeres justamente en el terreno social y político con respecto a los derechos civiles, al derecho al voto, etc. ¿Sí? Como que van unidas, aunque parezca que son cosas completamente distintas, socialmente están ligadas, ¿sí? A medida que se van conquistando algunos derechos, las mujeres empiezan a cuestionarse también un montón de otros derechos que todavía en ese momento les están siendo privados.
Bueno, entonces eso sería como un gran pantallazo con respecto al primero de los ejes que plantea el texto, que es la historia de la inferioridad física de las mujeres y cómo eso impacta en el deporte. Ay, no me puedo salir de este... Ahí está. Bueno, ahora pasamos al segundo de los ejes, que yo les comentaba que aborda el texto, que tiene que ver con los enfoques teóricos, que provienen sobre todo desde la sociología, y que están nutridos por las corrientes del feminismo en la sociología, ¿sí? Pero voy a dejar de compartir porque ya se nos va a acabar el tiempo, ya me aviso que queda menos de 1 minuto. Así que cuando se corte la llamada, les pido que se vuelvan a incorporar al mismo link, así no queda corta, no quedo hablando a la mitad como suele pasar. De última la cierro y nos volvemos a encontrar.